Hola, buen día. Hoy vamos a revisar la rapidez de transferencia de calor a través de esferas. Para ello tenemos la siguiente ecuación. H es la rapidez de transferencia de calor, 4, pi, K que es la conductividad térmica, T mayúscula temperaturas, R1 y R2 son los radios de las esferas. Por ejemplo, si quisiéramos conocer la temperatura, tendríamos que despejar de esta parte la temperatura. Y esto nos quedaría como R2 menos R1 está dividiendo y lo tenemos que pasar del otro lado multiplicando. Multiplicando como una resta, o sea, tendríamos que pasar R2 menos R1 por H. Y finalmente 4 pica R1 y R2 están multiplicando a las temperaturas. Por tanto, todas estas variables pasarían dividiendo. Perdón. Entonces, primero tenemos que esto es H por R2 menos R1. Entonces, R2 menos R1. Decíamos que esto pasa, se está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y esta parte que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. O sea que tenemos 4 pi K y R1 y R2. Y todo esto sería T2 menos T1. Ya dependiendo que nos estén pidiendo, si T2 tendremos que pasar menos T1 del otro lado sumando. Si nos pidieron T1 tenemos que pasar T2 del otro lado restando. ¿Qué más podemos calcular de aquí? Por ejemplo, si conocemos, podríamos calcular la conductividad térmica. ¿Esto cuándo sucede? Por ejemplo, tenemos dos esferas y queremos, no sabemos qué compuesto, qué solución utilizar o qué sustancia utilizar para hacer la transferencia de calor. ¿Sí? Entonces, calculando K, podríamos identificar alguna sustancia que nos podría ayudar. Entonces, si nos piden K, está dividiendo R2 menos R1, tendríamos que pasarlo del otro lado. Y 4K, las temperaturas R1 y R2, tendría que pasar del otro lado dividiendo. Entonces tendríamos algo que como que K es igual. Vamos a ingresar una ecuación. Entonces esto es que K es igual a H por este. Vamos a hacerlo un poco de lado y vamos a trabajar con esta.
¿sí? Entonces R2 menos R1 pasa al otro lado multiplicando, y 4pi, las temperaturas y los radios, pasarán del otro lado dividiendo. O sea que tendremos 4 por pi por las temperaturas y esto por los radios. Sería R1 y esto sería R2. ¿Sí? Entonces lo que queremos saber es K. R2 menos R1 está dividiendo, lo pasamos del otro lado multiplicando, como tenemos aquí arriba. Y todas estas literales o variables que están multiplicando acá, las pasamos dividiendo. 4pi, las temperaturas, R1 y R2. ¿Qué otra variable podemos obtener de esta ecuación? Podemos obtener las R's. ¿Esto cómo nos quedaría? Pica T2 menos T1 está multiplicando y le vamos a pasar al otro lado dividiendo. Y esto nos queda como tenemos que aquí es H y toda esta parte. Y esto es igual a todo esto. Y entonces ponemos todos los radios de un lado. Este término está multiplicando, lo vamos a pasar del otro lado dividiendo. Tenemos H, 4πk entre las temperaturas, y del otro lado tenemos los radios. Para poder encontrar los radios, bueno, necesitamos saber todos estos valores, y posteriormente tenemos que tener un radio fijo. Por ejemplo, si R1 fuese de, pongamos de 3, y que esto nos diera, este resultado fuese de 500. Supongamos que tenemos 500. Insertamos ecuación. Sabemos que 500, esto es igual, y que R1 es igual a 3. Entonces tendríamos que tenemos 3R2 y aquí abajo tendríamos 3 menos R1. ¿Qué hacemos? Aquí sería R1. No, esto saldría al revés. Aquí sería R2 menos 3. ¿Sí? Estamos suponiendo que R1 es igual a 3.
Entonces aquí tendríamos 3R2, 3 por R2 y R2 menos 3. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Esta parte que está dividiendo, pasarla multiplicando. Y esto nos quedaría como 500 por R2 menos 3. Y esto es igual con 3R2. Bueno, vamos a poner R2. Esto sería R2. Y tendríamos 3R2. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Multiplicamos 500 por R, 500 por lo que está en el paréntesis. O sea que tendríamos 500R2 menos 1500 igual a 3 R2. Entonces esto que está restando pasa del otro lado sumando, y esto que estamos sumando pasa del otro lado restando. Por tanto tendríamos que 500 entonces tendríamos 500R2 menos 3R2, tendríamos 497 R2 entre 1500. Entonces tendríamos que R2 es igual a 1500 entre 497. Y esto es igual con bueno, aquí tenemos una calculadora. Bueno, como 3, ¿no? Finalmente 1500 entre 497 tenemos 3.018. Y entonces necesitamos buscar un radio que sea de 3.018. Sí, básicamente es nula el diámetro, bueno, el radio entre uno y otro, entre una y otra esfera. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Saludos.